En diciembre pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos que 7 de las 15 candidaturas a los gobiernos de los estados fuesen para mujeres. Tal decisión fue fundamental para que 6 de ellas sean hoy gobernadoras electas, lo mismo que la reforma constitucional de 2014 que garantiza la paridad de hombres y mujeres en las candidaturas en cámaras de diputados, Senado y congresos estatales. Acompáñanos a conversar con Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer AC, sobre este tema, y en el análisis, como siempre, el doctor Guillermo de Loya. Lucía Lagunes, bienvenida. Este logro que se califica de histórico de tener 10 congresos con mayoría de mujeres y 6 gobernadoras electas, que con Claudia Sheinbaum sumarían ya 7, bueno, no se logró de la noche a la mañana. ¿Qué ha implicado durante mucho tiempo? Pues mira lo que llevamos en el voto femenino, es decir, desde que en 1953 se otorga el reconocimiento al derecho político de las mujeres a votar y ser electa, pues desde ahí empieza esta historia y antes, ¿no? Seguramente pues para lograr que se diera este reconocimiento. Y ha implicado dentro de la presencia de las mujeres en los partidos y tanto en los espacios legislativos y por supuesto en las instancias electorales la presencia de las feministas. Sin ellas seguramente no se hubiera logrado lo que hoy tenemos, que ha llevado muchísimo tiempo y que yo diría que parte de estos pasos que se han dado pues están precisamente desde la década de los 90, donde se van colocando, tú recordarás, primero una recomendación a los partidos políticos para que al menos el 30% de las candidaturas estuvieran ocupadas por mujeres, y a partir de ahí se ha ido llevando pasos muy importantes hasta lograr la paridad en todo. Es decir, esta reglamentación que lo que obligó a los partidos políticos es precisamente a garantizar que la mitad de los cargos electorales sean para mujeres, incluidas las gubernaturas. Lucía, en el caso, si vamos por partes, porque tú has hecho un recuento recientemente sobre los desafíos que implica para las mujeres que están llegando a distintas legislaturas. Hablemos del Congreso Federal. ¿Qué retos, cómo encuentran y en qué estatus en materia de políticas públicas y de legislación para las mujeres esta legislatura que está por entrar? ¿Cómo la encuentran las mujeres y cuáles son sus pendientes? Mira, van a encontrar de entrada por lo menos 300 leyes por dictaminar que quedan pendientes, que se han ido acumulando en los años de las legislaturas y que tendrán que abordar en esto próximo, pues eso, en la próxima legislatura que entra. Pero también me parece que quedan pendientes fundamentales, de ir armonizando y de ir construyendo precisamente los recursos necesarios que requerimos las mexicanas para salir de la crisis que vivimos producto de la pandemia. Hay que recordar que de los empleos que se perdieron, la gran mayoría eran ocupados por mujeres y tiene que ver con esta pandemia, es decir, el sector turístico, los servicios, que son los sectores que más se han visto afectados por esta pandemia de salud y esta crisis financiera, pues es ahí donde trabajamos las mujeres, y me parece que el Congreso, en el presupuesto que estará por discutir una vez que ingrese esta nueva legislatura, tendrá que poner los acentos precisamente en las mujeres. Y me parece que un tema fundamental es poder separar del anexo 13, que es el anexo que han construido las legisladoras precisamente para la igualdad entre mujeres y hombres, separar el recurso que se ha destinado a los proyectos prioritarios del gobierno federal, del presidente, de los recursos que realmente son destinados para las mujeres. Porque el anexo 13, desde que llegó este gobierno, pues lo han ido colocando con todos los programas prioritarios del gobierno federal, y eso ha limitado, por supuesto, los recursos que van hacia los programas destinados realmente para la igualdad de las mujeres. Me parece que ahí hay una tarea fundamental, que es separar y transparentar aquellos recursos que realmente van dedicados a la igualdad para mujeres, entre mujeres y hombres, y empezar a colocar
temas que siguen pendientes. El sistema de cuidados, que tanto lo han anunciado, que lo han presumido muchísimo, acaban de construir una alianza, incluso internacional, de países para que generar sistemas de cuidado. Bueno, ese sistema de cuidado hay que ponerlo en marcha y necesita recursos. ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo se los van a poner? Me parece que es la parte fundamental que también las legisladoras van a tener que colocar. Y todo el tema de violencia de género es un tema que no podemos quitar el dedo de renglón. Claro. No podemos seguir aceptando pues esto, las estadísticas que tenemos y revisar. Estela, me parece muy importante revisar cómo están operando estos programas, con qué efectividad y qué tendría que cambiar, si hay algo que cambiar y de qué manera hacerlo. En México fue, tú recordarás, en marzo, pues fue sede del Foro Generación Igualdad y se hicieron compromisos importantes en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y me parece que esos compromisos internacionales tienen que aterrizar en los espacios nacionales, estatales y locales, porque muchas veces los programas llegan a las grandes ciudades, pero no a los municipios, no a las comunidades donde urge que lleguen estos programas también. Fíjate, Lucía, que pues justamente iba a preguntarte, estos congresos donde hay mayoría de mujeres, que son 10 de 32, ¿cómo deben acompañar este tipo de legislaciones? Primero, que lo haga el Congreso Federal, claro, pero ¿qué deberán hacer para acompañar estas coincidencias y necesidades de las mujeres a nivel nacional, no solamente en las grandes ciudades? Mira, me parece que en primer lugar es colocar precisamente su actuar legislativo los derechos humanos de las mujeres, reconocerse ellas beneficiarias de esta lucha histórica que hemos dado a las mujeres feministas, y que hoy gracias a eso están dentro de los congresos. Y ellas son, en algunas partes son autónomas, y me parece que esa autonomía, en términos de lo federal, me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Los congresos locales tienen una autonomía, tienen un ámbito de competencia, y ahí me parece fundamental empezar a armonizar. Empezar a armonizar las leyes, empezar a armonizar con programas estatales que muchas veces son mal copiados de los programas federales, y que es necesario precisamente garantizar que esos programas vayan encaminados a erradicar la desigualdad que vivimos las mujeres y a generar las condiciones necesarias para la igualdad que requerimos también para ejercer todos nuestros derechos humanos. Me parece que esos son elementos fundamentales en los congresos. Hemos visto recientemente, Estela, algunos congresos, Puebla, que está proponiendo la despenalización del aborto, por ejemplo, que esas son las autonomías que hay que empujar en las entidades federativas para lograr efectivamente que las mujeres no pierdan la vida por recurrir a prácticas riesgosas para interrumpir un embarazo, porque eso es lo que se está teniendo. Y en estas propuestas legislativas que se hacen en los congresos, lo que se está buscando precisamente es salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres. Claro. Y creo que eso es lo que podrían hacer. Y finalmente, Estela, me parece que aprovechar la mayoría numérica pasa necesariamente por construir un pacto entre las propias legisladoras para avanzar precisamente en la agenda legislativa. Pues que se haga realidad lo que tanto nos dijeron en campaña, porque como discurso vaya que nos usaron, e incluso con las gobernadoras electas que tendrán que ser puestas a prueba con su definición de políticas públicas. Por último, Lucía, quisiera decirte, tanto en los congresos estatales, los locales, el federal, los gobiernos de los estados, es momento de que revaloren el papel de las asociaciones, de las organizaciones de la sociedad civil. Indudablemente, Estela, yo creo que hay que recordar cómo surgimos las organizaciones sociales, y surgimos precisamente ante la ausencia de acciones concretas del Estado a favor de las mujeres. Desde el movimiento feminista, desde las organizaciones civiles, hemos ido colocando las propuestas que se volvieron leyes. Las instituciones que hoy son o secretarías en algunas entidades federativas o institutos de las mujeres, todas y cada una de las instituciones que se han creado para erradicar la violencia, para darle impulso a los derechos humanos de las mujeres, han sido propuestas desde las organizaciones feministas y han ido acompañando precisamente
precisamente pues esta ausencia de compromiso de los estados para garantizarnos la vida y la integridad a todas. Pues sí, muchísimas gracias como siempre, Lucía, por poner el acento en esto que, bueno, ya están próximos a tomar posesión, pero creo que es importante recordar los desafíos que tienen por delante. Muchas gracias siempre, Lucía. Gracias, Estela. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a un primer comentario con el doctor Guillermo de Loya. El horizonte se ha ido mejorando. Si consideramos que entre 1953 y 2020, de los 351 postulados que habían sido electos para los ejecutivos locales, solamente 7 eran mujeres. Estamos hablando del 2% frente a un 98% total de varones. Era mucho más preocupante la diferencia cuando lo veíamos desde la perspectiva de las candidaturas mismas. Solo entre 2015 y 2020, de 226 candidaturas, tan solo 18.14% fueron para mujeres. Y una cuestión en donde en 2019 ningún partido postuló mujeres para la elección de las gubernaturas de ese año. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre es un gusto, muchas gracias. Bueno, yo sí digo es un cambio histórico, que cada vez hay más posiciones y pues llegar al punto donde ya el tribunal y el INE dicen, este es el número de mujeres que tienen que participar en política. Yo creo que es una larga cadena de logros, de avances, de sinsabores también para la lucha feminista y la inclusión de género. Creo que es una cuestión sumamente importante porque bien se dice, cuando una mujer entra en la política mejora en su conjunto. Y yo creo que el día de hoy, hoy por hoy, tengamos este número tan afortunado, que no es suficiente en lo que a mi parecer respecta, pero que tendría que también madurar, digamos, en cuanto al convencimiento de una cultura política que generalmente ha sido, pues, de alguna suerte machista y que no ha permitido desde ese frente la participación plena de la mujer. Pero con el convencimiento de los resultados que estamos seguros que las mujeres en las gubernaturas y en los congresos locales, en el Congreso Federal, darán los mejores resultados. Debe haber un cambio desde la raíz, desde esta cultura política que a su vez empuje también a los medios y a los transportes, digamos, de participación natural, que son los partidos políticos, donde hay mucho por hacer, por cierto, y que finalmente, pues, esto se traduce a algo que en este momento se da por una compensación que era necesaria por el mandato del Instituto Nacional Electoral en tener una regla general, pero que seguramente a lo largo de los años se va a ir dando por el convencimiento de una forma natural. La mujer debe participar en política por méritos, por solvencia propia, como creo que sin duda se está dando. Sí, yo recuerdo cuando había todo un debate que por si las cuotas, etcétera. Imagínate. Pero ahora, bien lo dices, yo creo que tiene que ser, o se está naturalizando que las mujeres estén, claro, no solo por una orden, por que lo diga el tribunal, este tema vinculante de tienen que tener determinado número de candidaturas para mujeres. Yo creo que tiene que estar ahí. Eso sí, los desafíos que van a tener tanto en las legislaturas como en los gobiernos, pues son exactamente los mismos que los hombres. Tanto para hombres como para mujeres. No va a distinguir, por ejemplo, la necesidad de atacar frontalmente a la delincuencia y remediar el problema de seguridad pública, que en muchos de los estados donde fueron electas es sin duda el principal problema, como lo es en México. Así es. No va a distinguir también la necesidad de reactivación económica, pero sí, pues por supuesto, yo creo que esto se va de alguna manera a teñir de una sensibilidad especial que es la que siempre han tenido las mujeres en respecto a la aplicación de las políticas públicas. Pero estamos dando los pasos correctos. Este tuit de despedida, si te parece, dice, se reconfiguró el panorama político y ahora más mujeres estarán presentes en la toma de decisiones. Pero, bueno, pues insisto, el reto es que realmente en el ejercicio de estos cargos de elección popular hagan la diferencia, que realmente se note que hay talento. Hemos tenido mujeres muy talentosas. México es una cuna de mujeres preparadas, mujeres valiosas y mujeres que echadas hacia adelante van a hacer de este un mejor país. Yo no tengo duda. Bueno, tú eres feminista. Sin muy duda. bien, Guillermo. Gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias, Bedoya. Estela. Muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.